Muy buenos días, niños. Vamos a dar inicio a nuestra lección de escuela dominical. Cerramos nuestros ojitos y nos dirigimos con mucho respeto a Dios en oración. Bendito Señor, Padre Celestial, tú que estás en los cielos, sentado en tu trono, gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros y con nuestras familias, por cuidarnos en todo este tiempo de tanta dificultad y pandemia. Quita de nosotros el temor y ayúdanos a ser valientes conforme a la imagen de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre te pedimos que puedas tener control de este tiempo y que nos des entendimiento y abras nuestro corazón para poder aprender lo que el día de hoy quieres enseñarnos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, decimos esto. Amén. Vamos a entonar un himno que ya lo conocemos, a la voz de tres. 1, 2, 3. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. El tema de hoy es el naufragio de Pablo. Esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, versículos del 1 al 44. Cuando llegó el momento de que Pablo enfrentara un juicio en Roma, él y varios otros prisioneros fueron puestos bajo la custodia de un oficial romano llamado Julius, un capitán del regimiento imperial. Zarparon y al día siguiente desembarcaron en Sidón. Julius amablemente dejó que Pablo bajara a tierra para visitar a sus amigos y éstos pudieran atender sus necesidades. Saliendo al mar de nuevo, se enfrentaron a fuertes vientos que dificultaban mantener el barco en curso. Pasando por Chipre, navegaron por la costa de Cilicia y Panfilia, parando en Mira. El oficial al mando encontró un barco egipcio que iba con destino a Italia y embarcó a Pablo y a otros prisioneros. Después de varios días de navegación despacio, llegaron con mucha dificultad finalmente a Gnido. Sin embargo, el viento estaba en contra, pero a pesar de ello navegaron hacia el sur hasta Creta y finalmente llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. El clima se volvía cada vez más peligroso para el viaje marítimo. Pablo habló a los oficiales del barco. Yo creo que habrá problemas adelante si continuamos, y podríamos naufragar con pérdida de carga y peligro para nuestras vidas también. Pero el capitán del barco quería continuar. Dado que Buenos Puertos fue un puerto peligroso, la mayoría de las personas querían navegar por la costa a Fénice, que era más seguro para pasar el invierno allí. Entonces echaron anclas y navegaron cerca a la orilla de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado se presentó y soplaba muy fuerte. Los marineros no pudieron girar el barco para librarse de ese viento. Así que se rindieron y se dejaron llevar por el viento. Amarraron las cuerdas alrededor del barco. También bajaron el ancla de mar para tratar de detenerse. Al día siguiente, como la fuerza de los vientos continuaron golpeando el barco, la tripulación, que son las personas que están en el barco, comenzó a lanzar la carga. Al día siguiente ellos incluso tomaron algunos de los equipos del barco y lo arrojaban al mar, esto con el objetivo de perder peso y lograr de que el barco se pudiera estabilizar. La terrible tormenta continuó durante muchos días y no aparecía ni el sol ni las estrellas, hasta que al fin toda esperanza se había ido. Ninguno había comido durante mucho tiempo. Pablo llamó a la tripulación y los juntó para decirles: «Hombres, debieron escucharme y no dejar Creta. Pero tomen valor,
ninguno de ustedes perderá su vida, aunque el barco se hundirá. Anoche el ángel de Dios estuvo conmigo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque debes presentarte y ser juzgado por el César. Dios, en su bondad, te ha concedido protección para todas las personas que están navegando contigo. Por tanto, tengan mucho valor, pero es necesario que lleguemos a una isla. Aquí vemos la actitud de Pablo, que debe ser la misma que nosotros debemos mostrar en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba como la enfermedad. A veces hay escasez, faltan algunas cosas en casa o hay problemas. Nuestra actitud, al igual que la de Pablo, debe ser la misma. Miren que había una terrible tormenta, fuerte lluvia y había gran temor en cada una de estas personas. Pero ¿cuál era la actitud de Pablo? Pablo dijo, debemos confiar en Dios. Y nosotros tenemos algo que es también muy precioso y que también nos da mucha confianza. Es la palabra de Dios que está en la Biblia. Entonces, aprendamos de esta lección la actitud que debemos tener nosotros y debemos también enseñar en nuestras familias. Cuando hay alguien que está preocupado, que está desesperado, asustado, con temor, lo que nosotros debemos decir es, hay que confiar en Dios, porque Dios es un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios misericordioso, y su palabra también lo es. Alrededor de la medianoche del día número 14 de la tormenta, los marineros presentían que la tierra estaba cerca. Soltaron una sonda, que es un equipo que ayuda a percibir la profundidad del mar, encontrando que el agua estaba a 36 metros aproximadamente de profundidad. Un poco más tarde volvieron a medir de nuevo y descubrieron que ya no eran 36 metros, sino solo 27 metros más o menos de profundidad. Tenían miedo de que el barco se golpee contra las rocas que estaban en la orilla de la isla. Entonces lanzaron las anclas de la parte trasera del barco y deseaban muchísimo que ya amaneciera para que hubiera luz. Los marineros planeaban abandonar el barco para utilizar los botes salvavidas. Pablo le dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden en el barco. Los soldados cortaron las cuerdas de los botes salvavidas y los dejaron que se alejaran por el mar. Al día siguiente, al amanecer, Pablo les aconsejó a todos a comer. Por favor, coman algo ahora para su propio bien. Tengan la seguridad de que no se perderá ni un cabello de sus cabezas. Entonces Pablo tomó un poco de pan, dio gracias a Dios y partió un pedazo y se lo comió. Las otras 276 personas que también estaban con él en el barco estaban animados y comenzaron a comer. Todos entonces quedaron satisfechos después de comer. Y entonces empezaron a aligerar más el peso del barco, echando la carga del trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, sino solo la plaza en la cual decidieron detenerse. Esta era la costa de Malta. Entonces aquí vemos otro momento en que, miren, las 276 personas que estaban también en el barco junto con Pablo estaban muy asustados por la tormenta y temían perder su vida. En cambio, ¿cómo es que estaba a ver Pablo? Seguramente que también estaba un poco asustado, sorprendido por la tormenta, pero ese temor era reemplazado por su confianza en Dios, de que Dios es un Dios todopoderoso, que tiene el control de nuestras vidas, el control de todo. Entonces, ¿por qué debemos tener temor? No hay motivo para tener temor, sino entregar, como les había dicho, nuestras tristezas, nuestra cólera, nuestra preocupación y nuestro temor a Dios.
Cuando vieron la playa, ellos se preguntaron si podrían llegar nadando a la orilla, ya que el barco no podía avanzar más por la poca profundidad del mar. Entonces cortaron las anclas y también soltaron los timones, levantó el trinquete y se dirigieron hacia la orilla de la playa. Pero el barco se golpeó y el barco se detuvo rápidamente, mientras que una parte del barco fue repetidamente aplastada por la fuerza de las olas y empezó a romperse. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hacia la orilla y escaparan. Sin embargo, el oficial al mando quería salvar a Pablo y les dio la orden para que no lo hicieran. Luego, ordenó a todos los que pudieran saltar al mar y nadar hasta llegar a la playa. Los otros se agarraron a las tablas o escombros del barco roto para llegar a la orilla flotando en ellas. Tal como lo había dicho el ángel de Dios, todos se lograron salvar y llegaron a la orilla de la playa. ¿Y esto por qué? Porque luego de escuchar y ver a Pablo, en los mismos momentos, en las mismas circunstancias de ellos, se dieron cuenta que Pablo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Nosotros también tenemos que confiar en Dios y en su palabra, que siempre es fiel y siempre se cumple. Dios no miente. Dios siempre dice la verdad. Entonces, debemos nosotros también experimentar esa misma paz, esa misma tranquilidad, ese mismo gozo. Confiemos en que toda esta situación tan difícil de la pandemia y de este virus, del coronavirus, que nos tiene probablemente preocupados y asustados, no nos quite el gozo y la paz que viene de Dios. Entreguemos todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo que nos perturba, que nos inquieta, que no nos deja estar tranquilos, entreguémoslo a Dios. Y leamos su palabra, leamos la Biblia. Ahí vamos a encontrar muchas promesas y la palabra de Dios que nos va a cambiar esa preocupación, ese temor, en gozo y en tranquilidad. El versículo que vamos a memorizar el día de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 25. A ver, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Nuevamente repetimos, Hechos capítulo 27, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora ustedes solos repitan, Hechos capítulo 27, versículo 25. Ahora juntos por última vez. Hechos capítulo 27, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, niños, y de esta manera hemos llegado a la parte final de esta lección, que es muy hermosa, que se llamaba El naufragio de Pablo. Y hemos aprendido que debemos confiar en Dios y en su palabra. Que esta semana sea una semana de bendición en sus vidas, para sus familias, y que Dios los proteja y les dé sabiduría para que las cosas que vamos aprendiendo en cada lección las podamos nosotros poner en práctica. Cuídense muchísimo, hagan sus tareas, cumplan con sus obligaciones en la casa, obedezcan, respeten, llamen mucho a sus padres, a sus hermanos, y que Dios los bendiga. Nos vemos y nos encontramos el próximo domingo.